Damas y caballeros, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva emisión de Conexión Sur. Cuando son las 7 de la mañana, 3 minutos, damos inicio a esta información. Mis compañeros me dicen si efectivamente está saliendo con toda la sonoridad la transmisión. Efectivamente, estamos empleando un nuevo método que es tal vez un poco más adecuado para poder interactuar con ustedes a través de la alternativa WhatsApp. Hemos cambiado los aditamentos y estamos en ese proceso de optimización, pero nos hace felices poder conectarnos a nuestra audiencia a través de YouTube, de Facebook y, por supuesto, cómo no, a través de la radio, la frecuencia 90.3 FM. Señor Fran Miguel Vanegas, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Víctor. Un saludo para usted, para Daniel, para todos nuestros amigos de Chamí Estéreo. Un abrazo caluroso para ellos y para los de Sintonía Digital y desde luego a todas las personas que nos están escuchando a esta hora a través de estos medios y a todos los que nos ven también a través de la transmisión en YouTube. Tenemos actualmente un registro en la temperatura de 21 grados Celsius, pese a que hubo un breve chaparrón. Ahora hacia las 5:30 am, pues hoy el pronóstico es de tiempo seco y soleado. La temperatura máxima 27, 28 grados y hay una probabilidad latente de lluvias hacia el final de la tarde. Señor Daniel Vasco Cadavid, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Víctor. Un saludo para usted, para Frank, para los amigos en Chamí Estéreo y por supuesto todos los oyentes que se conectan a esta hora con la noticia. Nosotros vamos a recibir reportes de sintonía a través de la línea móvil 313-631-2634. A la par estaremos haciendo un ajuste aquí con relación a al diafragma para que se vea un poquito más claro, más enfocado. Eso lo llevará a cabo el amigo Daniel Vasco Cadavid. No, vamos a conocer los titulares de la presente emisión. Hoy, aquí en Conexión, está un poco desenfocado, volvámoslo a mover. Titulares en Conexión Sur. La información del día de hoy, muy importante, por supuesto, atención, atentos, porque todo para el debate de control político por parte de líderes políticos y gremiales a concesiones y dependencias gubernamentales encargadas de las vías del suroeste antioqueño. La alcaldía de Valparaíso y también la de Caramanta continúa con las acciones para facilitar vías de acceso a esos dos municipios. Lo están logrando con apoyo de diversos sectores. La comunidad de Buenos Aires construye puente peatonal a un costado del puente de la bodega. Musáceos, espárragos y café son los productos que se potencian en el municipio de Jardín a través de proyectos productivos acompañados por la Asociación de Campesinos Construyendo Futuro. Provincia de Cartama presentó balance de sus acciones tras 5 años y medio de presencia en el territorio. 40 nuevas viviendas rurales iniciarán su construcción en el municipio de Venecia a través de la empresa de vivienda de Antioquia, Viva. Espere otras noticias, servicios sociales y los reportes de sintonía. Vamos a hacer una primera pausa muy breve y en instantes regresamos con el desarrollo de toda la información. Aprovecha las ofertas de Bula Store entre el 12 y el 31 de agosto. Tendremos súper descuentos en referencias seleccionadas para todos los gustos y presupuestos. Por compras superiores a 100,000 pesos. Elige calzado que podrás llevar desde 19,900 pesos, 29,900 pesos y 49,900 pesos. Te sorprenderás con lo que puedes llevar. Aprovecha esta promoción en tu almacén Bula Store. Ubícanos a unos pasos del Parque Principal de Andes, en la calle hacia los colegios. Su cultivo de café será más productivo con una semilla resistente a plagas y enfermedades. Cenicafé 1, alto potencial productivo, resistencia a la roya y a enfermedades de las cerezas del café, excelente calidad en taza y mayor proporción de grano supremo que las variedades actuales. Separe sus almácigos en el corregimiento de Buenos Aires. Llame a Juan Fernando Muñoz, 311-670-8193. Cenicafé 1, productividad y resistencia a su alcance.
Confía el levantamiento topográfico, la división de predios, el seguimiento de obras civiles, el levantamiento con drones, los desenglobes rurales, los trámites catastrales y los servicios de RTK a los especialistas en sistemas de información geográfica y topográfica de Olarsic, una empresa pionera de este oficio en el suroeste y con cobertura a nivel nacional. Estamos en Andes. Cotice nuestros servicios en el 311-641-7276. Olarsic, los mejores equipos y profesionales para garantizarle trabajos de calidad. Arquiplanos, elaboración de planos arquitectónicos, dibujos de planos AutoCAD, englobes y desenglobes de predios, medición de fincas, lotes y predios con GPS, trámites para la expedición de licencias de planeación municipal y departamental, celular 311-367-3867, 311-367-3867. Ledis Yamile López. Usted escucha Conexión Sur. Bueno, vamos a iniciar con noticias del económico y de la infraestructura vial. Es importante dar a conocer que se han estado llevando a cabo unos encuentros, unas reuniones para que se haga ese debate de control político que tanto se está esperando. El anuncio de la reunión de la bancada antioqueña en el Congreso de la República para exigirle tanto a responsables departamentales como nacionales del mantenimiento de las vías del suroeste, celeridad en las acciones que permitan un tránsito fluido desde y hacia la subregión, alentó a otros gremios a seguir con la causa de pedir atención rápida y oportuna, pues viajar por las tierras del café y el carbón se ha vuelto un verdadero y costoso dolor de cabeza. Jaime de Saldarriaga, gerente del grupo empresarial Transandina, habló con Conexión Sur. Tuvimos una reunión, un grupo de diputados donde manifestamos pues algunas necesidades que hoy se tienen en el suroeste, especialmente pues en la ruta que corresponde a Andes Jardín, donde allí tuvimos pues la oportunidad de contarles a ellos pues todas las necesidades que teníamos. Nos acompañaron los alcaldes de Concordia, de Betulia. Se logró pues que también el secretario de Infraestructura nos comentara que ya estaban próximos a un contrato a largo plazo de mantenimiento a la vía Camilo C. Venecia, Bolombolo y de vía Puente Iglesias. Tanto líderes políticos como gremiales son conscientes de los daños por cuenta de la temporada, lo que hace que dicen las acciones de atención, pero al respecto, encontrando que el 60% de las diarias en materia de movilidad en el departamento suceden en el suroeste de Antioquia, principalmente en las vías de conexión con los departamentos de Caldas y Chocó. De ahí el que se esté organizando para el próximo viernes de agosto un debate de control político en la Asamblea donde participará la mencionada bancada. Para el día que está programado esta audiencia, pensaría yo que allí se van a dejar algunos puntos claros, debido a que nos dieron participación a uno de los asistentes para llevar, digamos, y mostrar las necesidades por cada uno de los corredores. Estamos recogiendo eso, puntos críticos que hoy tenemos entre Bolombolino, Andes Jardín, igualmente que en el corredor Bolombolo, Concordia, Betulia, Urrao. Los comerciantes son los que están elaborando acuciosos el documento al que hace alusión el gerente del transporte, definiendo hasta ahora atención prioritaria a 17 puntos críticos que tiene la subregión. Fernel Velázquez, representante del gremio mencionado en Bolombolo. Ya estamos sacando los representantes de cada gremio con cifras reales, que cuánta pérdida tienen por culpa del trancón. Nos contaba de una secretaría de turismo que en un municipio habían 4.000 camas y habían apenas estado ocupado el 40% de las 4.000 camas, que llueve y mismo que todos cancelan. Los comerciantes son los más afectados. Las pérdidas en hoteles y restaurantes son millonarias. Por eso se espera con optimismo el pronunciamiento frente a intervención rápida, tanto en troncales como en vías alternas que se vinieron a menos como Bolombolo, Venecia, Camilo C, Iglesias, Fredonia, Camilo C, al menos para la circulación de vehículos pequeños, ya que la troncal del café está siendo empleada como alternativa de circulación por grandes tractocamiones, pese a indicaciones para que sea usada solo en el sentido Medellín-Suroeste. Pero los conductores aseguran que los costos de por sí ya son exagerados como para tener que dar la vuelta por Santa Fe de Antioquia, que además se mantiene cerrada constantemente a raíz de los derrumbes. Son las 7 de la mañana, 12 minutos. ¿Usted qué opina, estimado oyente, seguidor a través de las redes sociales
de ese debate de control político. Ya se hizo uno en la Asamblea, esta vez se van a sumar, se van a unar las voces de los congresistas, representantes a la Cámara y senadores. Nos gustaría conocer su opinión, así que háganosla llegar. Ya conoce las alternativas. En GCT Oficina de Contadores, asesoría completa en materia tributaria, contable y administrativa para personas naturales y empresas. Somos expertos en declaraciones tributarias, facturación y nómina electrónica. También en el manejo integral de todos los temas contables. Que los trámites ante la DIAN no los sorprendan. Con GCT Oficina de Contadores, las cuentas claras y el chocolate espeso. Andes, Centro Comercial Montblanc, local 115. WhatsApp 322-467-9318 o 311-649-0011. ¿Por qué esos cultivos tan descuidaditos, pues, Jesús? Es que con esos insumos tan caros no pude llegar a toda la finca un becario. ¿Cómo así? Es que no he ido a los almacenes Agroconsap. Allá todo está más barato, hay descuento siempre y si es asociado le venden a crédito. Haberlo sabido antes, hombre. Me voy para Agroconsap. En Agroconsap tenemos todo para tu finca a los mejores precios. Encuéntranos en Ciudad Bolívar, Andes y Jardín, en los antiguos almacenes del café. Atención personalizada en el 312-359-7503. En el almacén y joyería Ochoa le ofrecemos los mejores estilos en diseño y elaboración de joyas para crear el momento más especial en grados, 15 años, bodas y celebraciones. Más de 80 años trabajando oro, plata y oro plata permiten garantizar que le acompañarán a lo largo de la vida. Ofrecemos amplias facilidades para que pueda programar su pago. Brindamos precios fijos. Cotizamos sin compromiso. Como siempre, somos la mejor opción para renovar sus alhajas. Contáctenos en el WhatsApp 320-753-2427. Escuchas Conexión Sur. 7:14 en Conexión Sur. Hablemos ahora de Valparaíso y Caramanta, dos municipios que definitivamente están muy afectados a raíz de los improperios, o mejor dicho, de esa situación crítica que tiene la vía principal de acceso. Fran Vanegas, adelante. Remar hacia el mismo lado, esa ha sido la consigna de los alcaldes de Caramanta y Valparaíso en los últimos días para dar rápida solución a la situación de movilidad que se presenta en la zona y que preocupa por los posibles desabastecimientos que se puedan presentar. La solidaridad de la alcaldía de Tames ha sido fundamental, resaltó Julián Andrés Granada, primer mandatario de los caramanteños. Sobre el sector El Camino La Roma, donde gracias a la administración municipal de Tames y su alcalde Juan Martín nos prestó este vibro para, digamos, entregarle un asentamiento. El alcalde de Valparaíso, nuestro colega Jaime, está también en Medellín gestionando, nuestro gobernador nos cita a las 8. La idea es que todos nos unamos en este momento, comunidad, tanto Valparaíso de Caramanta, administraciones municipales y gobernación, obviamente, que ha estado tan cerca de nosotros para que busquemos soluciones. Esta vía pues va a ser una vía alterna para motos y carros, digamos ya particulares. El mandatario afirmó además que otras vías están siendo intervenidas para permitir el paso de vehículos de mayor tonelaje y permitir el ingreso de gas y combustible a estos municipios. También se está trabajando gracias a la gestión de las administraciones municipales de Caramanta y Valparaíso, el camino a la ley, la vía a la ley, que permitirá pues digamos un tonelaje máximo de 10 para abastecer combustible y también el suministro de gas con el que estamos pendientes. EPM realizó una evaluación del ingreso de su vehículo para recargar la planta de gas o para instalar una portátil para evaluar la contingencia. Las autoridades también han recomendado a la población hacer uso moderado del gas. Sin embargo, recientemente se informó por parte del alcalde del municipio de Caramanta, que es además el presidente de la provincia, que se había realizado por parte de EPM el estudio de esa posibilidad y que hoy de la mañana se restablece el servicio en estas dos localidades del suroeste antioqueño. Conexión Sur está de su lado. Compártanos los hechos que le preocupan como ciudadano. Nosotros buscamos la respuesta. Un hecho que preocupa bastante a los pobladores de esas localidades. Daniel Vázquez, usted tiene un aporte. Sí, señor, tengo un dato para ustedes y para todos los oyentes también. Con toda esta situación, los dos informes que llevamos hasta el momento, pues que dan cuenta de esa situación vial que se presenta en el suroeste antioqueño. Hoy a las 8 de la mañana estarán reunidos los 23 alcaldes del suroeste con el gobernador. Fueron citados precisamente para hablar de estas problemáticas que se tienen y sin duda pues también entre todos como un solo equipo en el suroeste antioqueño pues se buscarán soluciones o alternativas también para mejorar estas condiciones viales en la región. Inés Arango, que nos escucha de este sector,
dice lo siguiente para tener en cuenta. Ojalá sirva para algo el debate de control político. Ya se había establecido para la vía Támesis-Jericó algunas acciones de mantenimiento. Dijeron que el 19 de julio, pues por aquí, es decir, en esa zona no llegó nada de maquinaria y cada vez estamos más mal. Por aquí, el alcalde del municipio de Valparaíso, señor Frank. Sí, señor, efectivamente tuvo una reunión ayer con la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia, Julián Parra, que es uno de los encargados precisamente de esta dependencia, y definiendo esta vía de Caramanta-Supía, única y exclusivamente para tráfico pesado. Escuchemos lo que dijo el mandatario. Creciendo en Valparaíso. Primero, se va a rehabilitar la vía afectada, es decir, hasta el puente de Zabaletas. Y de ahí, entonces, como vía alterna, vamos a tomar la vía La Roma, que es la que la comunidad tomó la iniciativa de comenzar a intervenir y que con el apoyo de las administraciones municipales de Valparaíso, Támesis y Caramanta, pues ya estamos con una vía mejor, en mejores condiciones. Segundo, la administración departamental, el gobierno departamental solicitó un puente militar para reemplazar la estructura que está en el puente de Zabaletas, para poder transitar, pues normalmente ya por esa vía, una vez se instala el puente militar, que no sabemos cuándo llegará, pero que ya se hizo la gestión por parte de la Gobernación de Antioquia. Como tercero, se está interviniendo, se está mejorando la vía desde Pipintá hasta La Ley, hasta Valparaíso, con maquinaria de la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia y con el apoyo de todos ellos. Bueno, algunas de las acciones que esboza el alcalde del municipio de Valparaíso frente a alternativas de acceso al centro poblado de ese municipio. Son las 7 de la mañana, 19 minutos. Ya continuamos con más noticias, más información de la infraestructura vial del suroeste antioqueño, tema álgido, crítico y de moda, por decirlo así, en estos días. Preste atención, que la experiencia de dos reconocidos compradores de café se une para traer precios justos. Punto de compra de café y pasilla comercializadora El Verdadero Café. Pesa exacta y con la atención y garantía de Diego Rendón y Gildardo Serna. Estamos en Andes entre el hospital y el cementerio, en la salida a Santa Rita donde termina el pavimento, y en Buenos Aires y Santa Inés. Llámenos 312-295-4687. Comercializadora El Verdadero Café. Valoramos su trabajo. Ser de confiar es sentir el orgullo de pertenecer a una cooperativa financiera que tiene 50 años. Ser de confiar es disfrutar productos y servicios de ahorro y crédito para el bien vivir. Ser de confiar es sentir que te asesoran con la verdad en cualquiera de nuestras 60 agencias. Ser de confiar es hacer parte de una juntanza de 370,000 corazones que creen en otro mundo posible. Asóciate ya a Confiar Cooperativa Financiera. La diferencia está en confiar. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. Es momento de ahorrar para hacer realidad tus sueños de corazón. La casa, el carro, el viaje que quieres o para tus estudios o el de tus hijos. Con el ahorro programado a largo plazo lo puedes lograr y participa por bonos en efectivo hasta de 5 millones de pesos. Campaña del 18 de abril de 2022 hasta el 15 de abril de 2023. Sorteo 17 de abril de 2023. Sujeto a condiciones de campañas. Más información en nuestras oficinas o en www.cfa.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Autoriza con juegos. Yo escucho Conexión Sur, conectado con la noticia. 7 de la mañana, 21 minutos. Continuamos con más información y tenemos noticias de la comunidad. Noticias que tienen que ver con la infraestructura, el esfuerzo que hacen varios habitantes del municipio de Andes para frenar el desarrollo. Básicamente, ese es el propósito fundamental. Tenemos que hablar con también cierto grado de admiración de la comunidad de Buenos Aires, pues está haciendo expresión a plenitud de dichos populares como que cuando se quiere se puede o la unión hace la fuerza. Están haciendo, gracias al apoyo de empresas y líderes del municipio, un puente colgante peatonal adyacente al puente de la bodega. Marcela Vallejo, lideresa de Buenos Aires, nos habla de esta estructura que no es hechiza. Para su construcción están recibiendo asesoría de 2 ingenieros y los materiales son tan finos como para aguantar el paso y peso de peatones y motociclistas. Escuchemos lo que nos dice Marcela al respecto. Ya van a hacer el cierre total del puente, entonces los que están pues
trabajando en esta labor del puente peatonal, están haciendo todo lo posible para que cuando cierren el otro puente, la comunidad no se vaya a ver muy perjudicada y no tengamos que dar la vuelta por Palestina. Pues afortunadamente el alcalde está haciendo una buena gestión ya en la carretera palestina, pero como usted bien lo sabe, es una vía malagradecida, entonces si nos llega otra vez la ola invernal, pues vamos a quedar otra vez igual. Marcela agradece que la administración municipal esté cumpliendo con la intervención de las vías alternas y aunque sabe que desde allí no se ve con muy buenos ojos la construcción de la citada estructura, sobre todo por aquellos asuntos de responsabilidad legal atinentes a cualquier obra en la que el ente público participe, impera en ella el sentido de la responsabilidad social. Esto sumado a los apoyos de diferentes sectores y personas que han hecho posible la ejecución de la obra. Con la ayuda de Dios hemos tenido más gente a favor que en contra, entonces todo nos ha salido como bien hasta el momento, gracias a Dios. Tenemos al senador Lemos colaborándonos mucho, Esteban Mejía, súper querido, pues nos ha colaborado mucho. Pues esto tiene un valor para nosotros como comunidad y como pobres que somos, es un valor muy alto. Ya funcionarios de Corantioquia arribaron al sitio. Ellos tienen que inspeccionar la obra para mirar que no haya ningún tipo de atropello a la naturaleza, al ambiente del sector. Prometieron entregar el certificado que avala la estructura prontamente. Marcela quiere, eso sí, que quede claro que la idea del plantón y de un posible paro, alguna vez se llevó a cabo un plantón al menos, no era impulsada por lo que bien podría entenderse como una rebeldía sin causa. Y esto dijo. Como dijimos en la gobernación, mientras nos cumplan, nosotros no tenemos ningún problema. Porque es que, como les decíamos a ellos, la idea de nosotros no es pelear, no es poner la gente en contra de ellos, simplemente estamos defendiendo un derecho que tenemos como comunidad. Así como uno tiene un deber de votar, también tiene derechos por haber votado y por haber dado ese voto de confianza a esa X o Y persona. Entonces, no es justo de que sean ayudas para unas partes y para otras no. Eso es lo que nosotros defendemos. No es nada más, ni cuestión de pelea, ni somos revolucionarios, como me han dicho, ni somos nada de esas cosas. Simplemente están exigiendo lo que consideran es justo y además necesario para la comunidad. Los cables de acero ya han sido tendidos y hoy arribará la madera al sitio. Se espera que pronto pueda ser inaugurado este puente y que se unan también en el esfuerzo constructivo los amigos de San José y todo el que quiera ayudar, pues seguramente se necesitarán recursos para poder terminarlo con todas las de la ley. Bien por los amigos de Buenos Aires, bien por Marcela y la comunidad en general que ha liderado este proyecto admirable y formidable. 7:25. Sí, uno entiende que hay unos riesgos, hay unos temores, hay unos miedos, sobre todo cuando se es parte del sector público, cuando se es servidor en este Estado, por lo que se lleva a pensar que es imposible que la comunidad se una y pueda ejecutar estos proyectos. Pero mire, tienen el aval, incluso el apoyo, como lo dice Marcela, del senador Juan Felipe Lemos Uribe. Entonces, ahí ya hay algo que garantir. Regresamos en instantes con las acciones que se están llevando a cabo en materia de mantenimiento vial en zona rural de Andes. Es momento de ahorrar para hacer realidad tus sueños de corazón. La casa, el carro, el viaje que quieres o para tus estudios o el de tus hijos. Con el ahorro programado a largo plazo lo puedes lograr y participa por bonos en efectivo hasta de 5 millones de pesos. Campaña del 18 de abril de 2022 hasta el 15 de abril de 2023. Sorteo 17 de abril de 2023. Sujeto a condiciones de campañas. Más información en nuestras oficinas o en www.cfa.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Autoriza con juegos. Oiga, amigo agricultor, usted trabaja la tierra, por ende debe tener su guadaña y motosierra. Si aún no tiene la plata, para servirles estamos. Visítenos y compruebe que nosotros se la fiamos. En Guadañas y Motores del Suroeste encuentra repuesto de todas las marcas, servicio técnico garantizado y lo mejor, toda la maquinaria a crédito solo con tu cédula. Ubíquenos en Andes, Avenida Medellín, diagonal al Puente de los Mellizos. Informes 314-617-7433.
Contratista. ¿Busca una ferretería que de verdad le resuelva? Vaya a la segura y deje su proyecto en las mejores manos. Pregunte siempre por Ferretería El Bodegón. El mejor surtido en acero, herramienta y madera. Además, pregunte por su descuento al carpintero. Visítenos en la avenida 50, número 52 a 56, en el semáforo bajo de la trilladora. Ah, y usted, amigo soñador, no olvide, construya sus sueños con Ferretería El Bodegón. Óptica Nueva Luz, consulta de optometría completa, consulta de urgencias oculares, adaptación de lentes de contacto de todo tipo, expertos en cuidado primario ocular, diagnóstico de ojo seco, control de miopía, valoración preventiva de glaucoma y alteraciones de retina, manejo de alteraciones de córnea con lentes de contacto como queratocono, post-trasplantes de córnea y otros tipos de ectasias, exámenes visuales de todo tipo, ocupacionales, periódicos de ingreso y retiro. Tenemos 2 sedes, en Andes, consultas de jueves a sábados, Centro Comercial Monte Carlo. Llámenos 300-501-5245. En Medellín, atención de lunes a sábado en la Plaza Comercial. Teléfono 580-3400. Línea WhatsApp 324-356-0121. Usted escucha Conexión Sur. A propósito, hoy viene el doctor Oscar Bello Valderrama. Desde hoy hasta el sábado va a estar allá en el consultorio. Y si usted quiere ir, la consulta es muy barata, vale solo 30.000 pesos, con un optómetra con amplia experiencia en este sector de la salud visual. Vaya, para que vea lo que se está haciendo en las vías de Andes, que nos lo va a contar a continuación el amigo Mario. Adelante con el informe. Hola, muy buenos días. Un saludo muy especial a la comunidad. Queremos contarles un poco de las labores realizadas el día de ayer, miércoles. Como la comunidad puede evidenciar, seguimos interviniendo en la vía palestina, seguimos llevando material afirmado, más conocido como balastro, seguimos asegurando el terreno. La comunidad puede dar fe de que tenemos un 90% de la vía ya asegurada. Ayer estuvimos recuperando una obra, la cual le adaptamos 4 atenores de 30 pulgadas para darle más amplitud a ese tramo ahí. Lo aseguramos con material también, y el objetivo es hoy continuar para darle terminación al 100% de la vía. Habíamos decidido que terminábamos ayer, pero por análisis vimos puntos que todavía requieren un poco más de material, entonces decidimos anexar otro día más con todo el equipo de maquinaria. Entonces, decirle a la comunidad que ahí estamos y no vamos a parar. Bueno, muchas gracias. Toda la información aquí en Conexión Sur. Muchas gracias al encargado de las vías, de ese cronograma de labores en las vías terciarias de Andes. Hay una petición también desde el corregimiento San José, donde nos dicen que tienen la vía tapada en la salida de ese corregimiento, de la Virgen hacia abajo. Es lo que nos escriben. Dicen unos señores que por capricho taparon la calle, no están trabajando en ella, y así estén trabajando, deberían dejar que la comunidad transite por una vía mientras arreglan la otra. No es justo lo que están haciendo con el corregimiento. Es una petición que hacen desde el corregimiento San José del municipio de Andes. En Fulogar nos vestimos de feria. En agosto vive nuestro festival de créditos con grandes sorpresas. Neveras, lavadoras, estufas, televisores, computadores, celulares y mucho más de las mejores marcas a crédito con el mejor precio. Esto sí se pone bueno. Ahora los quiero invitar para que compren de todo, por supuesto, en Fulogar. Ah, y por compra de nuestras motos Zacate, a crédito, te regalamos casco y morral. Venga pues y compre lo que quiere. Crédito otorgado por Fin Fácil. Unirse a nuestra alianza por el planeta es muy sencillo. Solo debes hacer uso de las 3 R: reducir, reusar y reciclar. Alianza por el Planeta, empresa de servicios públicos de Andes. Conectamos vida. La carne para el asado, los pasabocas para la fiesta, la cerveza para ver el partido, mejor dicho, todo, absolutamente todo lo encuentra en Mercapublic, en la Plazuela Jardín de Andes, por atención, calidad y precio. Helicobacter pylori, no más dolor, ardor, reflujo gastroesofágico, tomando jarabes Helmax, mejor salud, alivio rápido, previene el cáncer de estómago y colon, tome jarabes Helmax, pílo. Aquí en Andes, en la droguería Parmac, en la calle del Venteadero, y en Pueblo Rico, en la droguería económica de la calle San Antonio. Conexión Sur, conectados con la noticia. Siendo las 7 de la mañana, 30 minutos, continuamos con más información y hablemos ahora de las musáceas, los espárragos y el café en jardín.
Sí, señor, ya le voy a contar justamente lo que pasa en el municipio conocido como el más bonito de Antioquia, donde mucho se ha venido hablando de la diversificación de cultivos para hacer las tierras agrosostenibles. En el municipio de Jardín, este es un proceso que se ha llevado a cabo de la mano de la administración municipal, donde a través de proyectos se potencia la producción de musáceas, espárragos y café a través del proyecto 4 hectáreas. Javier Esteban Carvajal es el subsecretario de Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Proyecto Musáceas consiste en apoyar a la Asociación Campesinos Construyendo Futuro en una alianza productiva de plátano y banano, cuyo aliado comercial es Comerban. En esta alianza participan diferentes entidades como son la Alcaldía de Jardín, la Gobernación de Antioquia, el Ministerio de Agricultura y la organización Asofrucol. Todos estos cooperantes aportan un dinero para que la organización tenga un proyecto productivo. En lo que respecta a los espárragos, este es un cultivo poco común en la zona y a través de este proyecto, con la Agencia de Desarrollo Rural, se invirtieron más de 200 millones de pesos para favorecer a estas personas, mejor, que hacen parte del campo en el municipio de Jardín. Los beneficiarios son 15 familias productoras de esta organización. El proyecto consiste en sembrar 50.000 plantas de espárragos, alrededor de 2 hectáreas, distribuidas por estas 15 personas alrededor de 1.000 metros cuadrados. ¿En qué consiste? También entrega de insumos, de semillas, asistencia técnica, escuelas de campo, también un festival gastronómico. El proyecto está en fase de compra de insumos. Para avanzar en la construcción, la importancia, sobre todo de la asociatividad, es la que facilita que estos procesos se lleven a cabo. Campesinos Construyendo Futuro es la asociación que se ha beneficiado con estos 3 elementos indispensables para la comercialización y el consumo también de los habitantes de este territorio. Nosotros escuchamos Conexión Sur. El Betia patrocina los precios del café en nuestra emisión aquí en Conexión Sur. Fernando Restrepo, ingeniero muy reconocido en el área, nos comparte entonces el siguiente estándar establecido así para el día de hoy en los puntos de compra que se ubican en Andes, a unos pasos arriba del hospital por la avenida Medellín, y en Ciudad Bolívar, bajando de la zona rosa. Café Practice, factor 87, valor de carga 2.687.931 pesos. Base estándar, factor 90, 2.569.333 pesos. Y estándar 87, 2.657.931 pesos. Sigue teniendo un buen estándar, un buen precio, el café, al menos por ahora. Invesa presenta La Tripleta, fungicida Alguacil, excelente acción botriticida, insecticida Requiem, doble acción contra las plagas y fungicida Furtivo, doble protección para tus cultivos. Compañía amiga en el agro es Invesa. En Andes, adquiéralo en la comercializadora del campo y la construcción. Recuerden que hasta el 17 de septiembre será allí en la comercializadora del campo y la construcción donde se entreguen los bonos Federación del programa Sostenibilidad Cafetera. Comercializadora del campo se ubica en la intersección entre 3 importantes corredores viales de Andes, la avenida Medellín, la avenida La Reina o subida La Reina y la subida o avenida de la Trilladora. Tus viajes desde o hacia el suroeste antioqueño son más rápidos y seguros con el grupo empresarial Transandina. Línea única de atención para todos los servicios de transporte. 444-4872. La mejor y más segura opción para sus encomiendas es Antioquia Express. No busque más, aquí tenemos todo el transporte de mercancías, servicio puerta a puerta, entrega el mismo día y lo mejor, laboramos de lunes a domingo. En Medellín estamos ubicados en la Terminal del Sur y en Andes, encuéntrenos en la Plaza de Mercado Local 76. Llámenos o escríbanos al 312-653-5553. Antioquia Express, acortando distancias. Cotrapa es cooperar, Cotrapa es transformar, Cotrapa es facilitar. En Cotrapa ahorras si tienes crédito fácil, porque estamos cada vez más cerca para que realices tus sueños. Cooperar, transformar, facilitar, Cotrapa es eso y mucho más. Cotrafa.com.co, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia, adscrita a Fogacop. En Conexión Sur, noticias de orden público. Fran Vanegas, adelante. El coronel Daniel Mazo Cardona, comandante del Departamento de Policía de Antioquia, informa sobre algunas acciones operativas que se han dado en los últimos días en el suroeste antioqueño.
Dice el coronel que la policía no da tregua en contra de los expendedores de estupefacientes, que fueron capturados 2 sujetos en el municipio de Concordia con gran cantidad de dosis de bazuco, y además se dio a conocer que en el corregimiento Versalles del municipio de Santa Bárbara, también en el suroeste antioqueño, fue capturado un sujeto de 28 años que deberá responder por el delito de porte ilegal de armas de fuego y municiones. Finalmente, dieron a conocer una línea telefónica en la que pusieron a disposición para toda la comunidad para denunciar cualquier actividad sospechosa y atente contra la seguridad y la convivencia de los habitantes del suroeste antioqueño. La línea es 312-4010-284, 312-4010-284. Sigamos con ustedes, Frank, para hablar de la provincia Cartama, que es modelo de ejemplo en lo que a accionar se refiere por parte de estas provincias. Cuéntenos, señor, ¿cuál es el balance que se gesta desde este colectivo? Sí, señor, tras 5 años y medio de operación de la provincia Cartama, a la que pertenecen 11 municipios del suroeste antioqueño, el director ejecutivo Carlos Naranjo presentó un balance de esos avances en proyectos de cooperación que han empezado a abrir las puertas de la tecnificación de la caficultura, los cítricos y el agroturismo en esta zona del suroeste. Está sobre el sector El Camino La Roma, donde gracias a la administración municipal de Tames y su alcalde Juan Manuel. La provincia en sus 5 años viene avanzando en hechos muy concretos y digamos que ya con unos resultados, por ejemplo, como este convenio con Italia, en el cual ya tenemos muy avanzado lo que es el laboratorio de cafés especiales para nuestra provincia. Estamos también avanzando en la planta para el procesamiento de cafés especiales y la planta para la transformación de frutas y de cítricos para la obtención de aceites esenciales. Igualmente venimos trabajando en todo lo que tiene que ver con el tema de agroturismo y otros proyectos. El balance resalta la intervención con la Gobernación de Antioquia en materia de infraestructura vial, pero además destaca la apuesta cultural y educativa con los jóvenes de esa zona. En el componente cultural, con nuestra banda sinfónica, nuestra red de danzas, en el componente de educación con todas las becas y los aliados del sector privado que venimos trabajando para que puedan seguirse formando y obtener su primera experiencia laboral en nuestro territorio. Son muchas acciones en las cuales los municipios, los casi 140.000 habitantes de nuestro territorio se vienen viendo beneficiados, y en ese sentido decirles que seguimos trabajando con el gobierno nacional. La provincia de Cartama es una figura administrativa que busca promover la planeación y el ordenamiento del territorio, velando por la integración económica, social y ambiental, y además turística de los municipios que la conforman, con miras a mejorar precisamente la calidad de vida de sus ciudadanos. Nosotros escuchamos Conexión Sur. Fran Vanegas, parte con dolor, muchas gracias por sus servicios. Tiene que ir a hacer labores atinentes a su dinámica como ejecutor o investigador, gestor de proyectos de la Universidad de Antioquia. Continuemos aquí nosotros, mientras tanto, Daniel Vasco Cadavid, con más noticias, más información. Hablemos, por ejemplo, de este servicio social. Es que están buscando desde hace más o menos a un año a Martín Emilio Rojas Ramírez. Le dicen cuchiflis o chicharrón. Es de contextura delgada, calvito y de tez oscura o tez morena, mejor. Si alguien sabe de algo de él, por favor que avise, pues hoy, por estos días, está de cumpleaños número 60 y sus hijos quieren saber de él. Él vivía en Bello y han llegado muchos rumores acerca de su desaparición, pero dicen que lo han visto en el municipio de Andes. Entonces la persona que de pronto tenga información puede hacérnosla llegar a nosotros, los periodistas de Conexión Sur. Más noticias, Daniel. Sí, señor, más noticias que van ligadas también con el tema de las viviendas. Buscando mejorar las condiciones de 40 familias del municipio de Venecia, a través de la empresa de vivienda de Antioquia Viva se anunció el inicio del convenio con este municipio al final de este mes de agosto, en el cual se contempla la construcción, como ya lo hemos dicho, de 40 nuevas viviendas en la zona rural de Venecia. Luis Roberto Durán es el gerente de Viva. Venecia es un municipio de los juiciosos, pues que ya terminó todo su proceso. Estamos listos para aprobar y presentar a final de agosto y surtir todo el proceso en la gobernación para poder entrar ya al proceso de contratación y ejecución de las obras. Aunque estas familias se encuentran a la espera de inicio de las obras, 60 más han sido seleccionadas para mejoramientos de vivienda, procesos que se llevarán a cabo con el cambio de pisos, cocinas y baños, según lo da a conocer Santiago Colorado, quien hace parte del equipo de vivienda de planeación municipal y, por supuesto, el alcalde de esta localidad, Óscar Andrés Sánchez. Nos informa de que a final de este mes
iniciamos con las instalaciones de las cocinas de acuerdo con el convenio de Hogares Dignos para la Vida, mejoramientos de pisos, baños y cocinas. Y por eso ahorita hemos perfeccionado y pulido el proyecto de 40 viviendas nuevas rurales. Estamos muy felices porque cada vez está más cerca el momento de inicio de obras. Sí, señor, de las obras para las viviendas. Estas zonas rurales también serán beneficiadas a través de la construcción de placahuella. 3 kilómetros en total están próximos a iniciarse en las vías rurales del municipio de Venecia. Bien, por Venecia. Allá también se ha dicho que se están ejecutando labores que están atrayendo a la población que se ha ido, que alguna vez se fue. Venecia se está volviendo un atractivo turístico del suroeste. Le falta el tema de las vías, sin duda, pero se han hecho los esfuerzos, solamente que es bastante compleja esa zona, entonces aleja un poco a estas personas que puedan llegar al municipio de Venecia por las condiciones viales, pero en cuanto a la oferta de servicios y también al desarrollo que se ha visto en tanto económico como del municipio en sí, en su infraestructura, pues ha hecho, como usted bien lo indica, amigo Víctor, que muchas personas lleguen hasta allí de los que en otra hora pues habitaban ese territorio, y además también el turismo está tomando bastante fuerza en el municipio de Venecia y en su corregimiento de Bolón. Vamos a hacer una pausa y regresamos en instantes con los reportes de sintonía. En Confiar nuestra intención no es endeudarte, es ayudarte. Ven ya por tu Crediaportes, una solución de crédito sobre tus aportes sociales con una de las tasas más bajas del mercado. Otra de las tantas formas para decirte, de esta salimos juntos y más fuertes. La diferencia está en confiar. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. En 2022 seguiremos construyendo historias juntos para que el bienestar sea un bien colectivo que impacte positivamente la vida de nuestros afiliados, sus familias y la comunidad en general. Vigilado Supersubsidio. En Confiar nuestra intención no es endeudar. Las vías transforman vidas. Esta es la apuesta de la Alcaldía de Andes, Alianza por el Desarrollo Humano, en cabeza de nuestro alcalde Carlos Alberto Osorio Calderón, que pavimentó en Placahuella 2.5 kilómetros lineales en el corregimiento La Chaparrala. Seguimos transformando la movilidad y la calidad de vida de los andinos. Trabajamos en alianza por las comunidades. Alcaldía de Andes. Alianza por el Desarrollo Humano. Con los víveres y artículos de primera necesidad, no se complique. El autoservicio Mercapublic le da más que un buen precio y a domicilio. WhatsApp 310-389-1499. Línea fija 841-7914. Oiga, mija, tráigame la cédula que me voy ya mismo para Motores y Guadañas del Suroeste. ¿Y eso para qué? A sacar una guadaña crédito, solo en 30 minuticos. Con la cédula me aprueban el crédito. En Guadañas y Motores del Suroeste encuentra repuesto de todas las marcas. Servicio técnico garantizado y lo mejor. Toda la maquinaria crédito solo con tu cédula. Ubíquenos en Andes, Avenida Medellín, diagonal al Puente de los Mellizos. Informes 314-617-7433. Conéctate con la noticia. Reporta sintonía. WhatsApp 313-631-2634. 7:45 y muchos reportes de sintonía. Nos gusta eso, nos gusta cuando hay interacción de parte de las personas. Por ejemplo, el amigo Fernel Velázquez está pendiente de la información que transmitimos vía YouTube. También nuestro amigo Oscar Osa saluda respectivamente. Mauricio Jiménez en la Universidad de Antioquia, Nidia Arboleda, Nora Arteaga, que nos escucha todos los días a través de la frecuencia 90.3. Saludo también para Beatriz Vázquez, Alex, en la vereda San Carlos, corregimiento Buenos Aires, Jorge Ramírez desde Valle Umbría, que además solicita sea emitido el siguiente servicio social al grupo del adulto mayor de esta vereda de Valle Umbría. Se le informa que el lunes 22 hay un encuentro con el profesional Carlos de la alcaldía en la escuela a las 2 de la tarde. Deben ir con el uniforme y a la información que nos hace llegar el amigo Jorge. Sí, señor, iniciar este saludo a los oyentes, pues también lamentando el fallecimiento de doña María Fabiola Ortiz Fabiola Hernández Naranjo, que se dio el día de ayer. A ella, a Juan Bernardo, a Natalia, a don Sergio, pues un abrazo desde la mesa de Conexión Sur y esperamos apoyarlos mejor en el tema de las exequias que se realizará hoy a las 10 de la mañana. A ella y a su familia un saludo pues muy especial, como lo hemos dicho, lamentando la partida de doña Fabiola.
Marta Flores nos dice buenos días, saludos para todos, gracias por la información, Dios los bendiga desde Itagüí, está ahí conectada con la noticia. Alcira Restrepo Calle también nos saluda en esta mañana y sobre el tema de las vías dice lo siguiente: hacen control político y ¿qué pasa después? La respuesta es nada y van a escudarse en que hay mucho invierno, dice Elcira a propósito del tema vial en el suroeste antioqueño. Luz Dari Sepúlveda y Julián Pareja Betancourt también están ahí conectados con la noticia a través de esta transmisión que se ha dispuesto en YouTube. Bueno, nos dice Diego Martínez de Arango lo siguiente con relación también al asunto de las vías en el suroeste antioqueño. Ese ajuste del puente lleva como un año, el de la bodega, que hubiera sido mejor hacerlo de nuevo y para muchos años más. Queda esa inquietud, porque sumado a las demoras y perjuicios, pues, ¿cuál es el costo final? Tiene razón, en eso también pensaba yo cuando estaba elaborando el informe que una vez más ratificamos de admirar por cuenta de la Comunidad de Buenos Aires, que se metió la mano al drill. Ellos y otras empresas estuvieron ahí pendientes. Sí, señor, estoy aquí tratando de abrir la página para ver también los saludos, donde está seguramente doña Edilma Acevedo, que todos los días también nos hace su reporte respectivo de sintonía a través de la transmisión en YouTube. Wilson Gamboa también está conectado con la noticia. Marina Escobar, Caro Usma, Hugo Suárez, Humberto de Jesús Taborda, John Escobar Mejía, Wilson Gamboa, como ya lo hemos dicho, Luz Elena Laverde, Sandra Milena Restrepo, Juan José Moreno, Ángela María Garcés, Mari Gallego y doña Dilma Acevedo, que nos reportan también su sintonía a través de la transmisión en YouTube. Nos están preguntando por los programas de la Universidad de Antioquia. Ya vamos a darle lectura al comunicado respectivo. Por lo pronto, invitarles a las actividades que se van a estar llevando a cabo hoy, precisamente en la Universidad de Antioquia, seccional suroeste, porque tiene lugar el primer Festival de Turismo del municipio de Andes. Una mirada al territorio, escaleras y café. Comienza a las 10 de la mañana la actividad para que aquel que, se sienta atraído por este sector, vaya y asista a la conferencia de apertura. Será el Foro de Industrias Creativas para el Turismo de 10 a 11 de la mañana a cargo de la Corporación Banasta, Mediaciones, Artes y Culturas. A las 2 de la tarde, circuito de conferencias, perspectivas sociales de turismo con la Corporación Turística del Suroeste, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, la Corporación Académica Ambiental y Alejandro Serna. A las 7 de la noche, una actividad que será en el Parque Principal, caminata por Andes, en Andes, el lugar de llegada a la Universidad de Antioquia. También se tendrá la Feria Empresarial Escaleras y Café. Eso va a ser entre las 9 y las 2 de la mañana allá en el hall principal de la seccional suroeste. Y para mañana se va a contar desde las 9:30 de la mañana con el acompañamiento de Cor Antioquia, hablando del avistamiento de aves y ornitología. A las 12:30, descubriendo la región a través de la acuarela con Andes Pinta, y nuevamente la feria empresarial, pues, que estará ornando o entreteniendo o mostrando, exhibiendo sus productos allí a todos los acudientes. Ahora compartimos con ustedes la propuesta o alternativa, oferta de programas que tiene la Universidad de Antioquia, toda vez que me los está solicitando aquí un oyente. Dice: programas presenciales, lunes a viernes, lo siguiente: licenciatura en Educación Especial, Ingeniería Agropecuaria, Psicología y Biología. De viernes a domingo, Tecnología en Regencia de Farmacia, Licenciatura en Educación Física y Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana. Programas virtuales, Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Industrial y la Tecnología en Gestión de Insumos Agropecuarios. Para tenerlo en cuenta, recuerden, el examen de admisión como tal se va a llevar a cabo los días 24 y 25 de octubre. Las inscripciones son hasta el 9 de septiembre y todo se hace ya a través de la internet, a través de la página web www.uda.edu.co/admisiones pregrado. Ya no hay que ir a ningún banco agrario, a ninguna entidad para llevar a cabo la adquisición de ese sobreflex con la clave del PIN. No, ya todo se hace por internet. 7:50, última pausa y regresamos en instantes. Aprovecha las ofertas de Bula Store entre el 12 y el 31 de agosto. Tendremos súper descuentos en referencias seleccionadas para todos los gustos y presupuestos. Por compras superiores a 100,000 pesos, elige calzado que podrás llevar desde 19,900 pesos, 29,900 pesos y 49,900 pesos. Te sorprenderás con lo que puedes llevar. Aprovecha esta promoción en tu almacén Bula Store. Ubícanos a unos pasos del Parque Principal de Andes, en la calle hacia los colegios.
Su cultivo de café será más productivo con una semilla resistente a plagas y enfermedades. Cenicafé 1, alto potencial productivo, resistencia a la roya y a enfermedades de las cerezas del café, excelente calidad en taza y mayor proporción de grano supremo que las variedades actuales. Separe sus almácigos en el corregimiento de Buenos Aires. Llame a Juan Fernando Muñoz, 311-670-8193. Cenicafé 1, productividad y resistencia a su alcance. Confía el levantamiento topográfico, la división de predios, el seguimiento de obras civiles, el levantamiento con drones, los desenglobes rurales, los trámites catastrales y los servicios de RTK a los especialistas en sistemas de información geográfica y topográfica de Olarsic, una empresa pionera de este oficio en el suroeste y con cobertura a nivel nacional. Estamos en Andes. Cotice nuestros servicios en el 311-641-7276. Olarsic, los mejores equipos y profesionales para garantizarle trabajos de calidad. Arquiplanos, elaboración de planos arquitectónicos, dibujos de planos en AutoCAD, englobes y desenglobes de predios, medición de fincas, lotes y predios con GPS, trámites para la expedición de licencias de planeación municipal y departamental, celular 311-367-3867, 311-367-3867. Ledis Yamile López. Preste atención, que la experiencia de dos reconocidos compradores de café se une para traer precios justos. Punto de compra de café y pasilla comercializadora El Verdadero Café. Pesa exacta y con la atención y garantía de Diego Rendón y Gildardo Serna. Estamos en Andes entre el hospital y el cementerio, en la salida a Santa Rita donde termina el pavimento, y en Buenos Aires y Santa Inés. Llámenos 312-295-4687. Comercializadora El Verdadero Café. Valoramos su trabajo. ¿Qué venderle el cafecito a Diego o a Gildardo? Usted se considera que tiene buena atención. Señor, finaliza esta emisión de Conexión Sur para hoy, jueves 18 de agosto. Estamos haciendo unas pruebas de emisión utilizando otros aditamentos. Vamos a tener aquí un momento la transmisión. No va a escuchar usted nada, de pronto algo de música, pero nada más. Entonces, no se asuste si sigue ahí escuchándonos a través de nuestro canal en YouTube. Por lo pronto, nos despedimos. Estuvimos acompañándoles Daniel Vasco y quienes habla Víctor Hugo Obando Palacio. Hasta pronto. Conexión Sur llegó a ustedes gracias a la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Confenalco Antioquia. Conoce nuestros servicios en el 444-9184. Finaliza Conexión Sur, la franja informativa radial por excelencia del suroeste antioqueño. Conexión Sur, conectados con la noticia. Y afuera la cerveza, que una cara conocida cuando desaparezca en la esquina. El color gris de la ciudad se derrite con el sol. El color gris de la ciudad se derrite, pero vos no. Los ojos enfermos, pensar en tener. Los ojos enfermos, pensar en tener. Los ojos enfermos, pensar en tener. Los ojos enfermos. Toda la vida buscando el camino.
camino a ninguna parte. Cuántas preguntas hago al día y cuántas respuestas me satisfacen tal vez. Alguna y tal vez ninguna. Pensar en tener los ojos enfermos, pensar en tener los ojos enfermos, pensar en tener los ojos enfermos, pensar en tener los ojos enfermos. Los ojos enfermos, pensar en tener 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 los ojos enfermos, pensar en tener. I wanna dance in the lights. I wanna rock your body. I wanna go for a ride. Hop in the music and rock your body. Come on, rock your body. Rock your body. Come on, rock your body. Rock your body. Come on, rock your body. Rock your body. Rock your body. Come on, rock your body. Let me see your body rock, shaking it from the bottom to top. Break to what the DJ drop. We be the ones to make it hot. To make it hot. Electric shock, energy like a billion watts. Space be booming, the speakers pop. Galactic home and Mr. Spot. We bumping in your parking lot. When you coming up in the spot, don't bring nothing we call pink dot. Cause we burning around the clock. Hit the lights and then turn them off. If you green, that don't make you stop. Like the jungle, we run the block. No one rolling the way we rock. Way we rock. I wanna rock right now. I wanna rock right now. I wanna rock right now. I wanna dance in the lights. I wanna rock your body.